Estaba parado frente a la puerta del cuarto 412 cuando una mujer que yo nunca había visto en mi vida me agarró del brazo y me dijo algo que me heló la sangre. No me susurró. No dudó. Me miró directo a los ojos y habló con una calma que me pareció casi cruel. Tu esposa está en esa habitación con mi novio. Me quedé inmóvil. Las flores que llevaba en la mano de repente pesaban toneladas. El pasillo estaba silencioso. Una luz parpadeaba levemente al fondo, ese tipo de luz que uno no nota hasta que el mundo se detiene por completo. Y el mundo, en ese momento, se detuvo. La miré. Ella me miró. Y ninguno de los dos dijo nada por varios segundos que se sintieron como años. 2 minutos después, toqué la puerta. Y lo que sucedió a continuación cambió todo. No solo lo que yo pensaba de mi matrimonio. No solo lo que pensaba de Rosalía. Cambió lo que pensaba de mí mismo, de los años que había entregado, de las decisiones que había tomado creyendo que construía algo sólido cuando en realidad estaba construyendo sobre aire. Pero para que entiendas lo que vi detrás de esa puerta, necesito que entiendas primero quién era yo antes de llegar a ese pasillo. ¿Quién era el hombre que caminó hasta el cuarto 412 con 12 rosas rojas en la mano y una noticia guardada en el pecho que nunca llegó a decir? Necesito que entiendas lo que yo creía que tenía, porque solo así vas a entender la magnitud de lo que perdí. O mejor dicho, de lo que descubrí que nunca había tenido. Déjame contarte cómo llegué hasta aquí. Mi nombre es Sebastián. Tengo 47 años. Y hasta hace muy poco, creía que era un hombre con suerte. No suerte del tipo que le cae a la gente sin esfuerzo, esa suerte fácil y ruidosa. Era una suerte construida. Ganada. Del tipo que uno siente cuando mira atrás y ve todo lo que tuvo que atravesar para llegar a donde está. Había trabajado durante más de 20 años en el área de logística internacional, empezando desde abajo, cargando cajas literalmente en mis primeros empleos, hasta llegar a coordinar operaciones que movían millones de dólares en mercancías a través de varios países. No era millonario, pero era estable, era confiable, era el tipo de hombre que paga sus cuentas a tiempo, que llega cuando dice que llega, que cumple lo que promete. Y tenía a Rosalía. Llevábamos 14 años casados. 14 años que en mi cabeza siempre conté como uno de los logros más importantes de mi vida, al nivel de cualquier ascenso o contrato firmado. Rosalía era elegante sin esfuerzo, de esas personas que entran a un cuarto y lo ordenan sin tocarlo. Tenía una manera de hablar que hacía que la gente la escuchara, una seguridad tranquila que yo siempre admiré. Nos habíamos conocido en una conferencia de negocios, los dos jóvenes, los dos ambiciosos, los dos convencidos de que el mundo era algo que se conquistaba con trabajo y determinación. Al principio éramos un equipo. Esa es la palabra que más se ajusta. Un equipo. Compartíamos metas, discutíamos proyectos, nos consultábamos el uno al otro antes de tomar decisiones importantes. Recuerdo noches enteras hablando sobre el futuro, sobre la casa que queríamos, sobre los lugares que íbamos a conocer, sobre la vida que estábamos armando juntos ladrillo por ladrillo. Había algo muy real en eso. O al menos eso creía yo. Los primeros años fueron duros, como lo son para cualquier pareja que está tratando de construir algo desde cero. Hubo momentos de tensión, discusiones por dinero, por espacio, por prioridades distintas. Pero siempre volvíamos al centro. Siempre encontrábamos la manera de recordar por qué habíamos elegido estar juntos. Y eso, para mí, era la prueba de que lo nuestro era sólido. Con el tiempo, la vida se acomodó. Compramos un departamento. Después una casa. Los viajes de trabajo se volvieron más frecuentes para los dos, pero también aprendimos a valorar el tiempo que teníamos juntos. Los fines de semana eran sagrados. Los domingos en particular. Café temprano, sin teléfonos, sin prisa. Eso era nuestro ritual. Algo pequeño, pero nuestro. Y yo me aferré a esos domingos como prueba de que todo estaba bien. Ahora entiendo que me aferré a ellos precisamente porque en algún lugar, muy adentro, algo me decía que no todo estaba bien. Que algo había cambiado. Que el equipo que éramos se había ido convirtiendo, muy despacio, en dos personas que compartían una dirección postal y muy poco más. Pero eso es fácil verlo ahora. En ese entonces, yo no quería ver. O no sabía cómo hacerlo. Los primeros indicios llegaron hace aproximadamente 8 meses. Pequeños. Casi invisibles. El tipo de cosas que uno descarta porque prefiere el silencio a la pregunta. Rosalía empezó a llegar más tarde del trabajo. No mucho más tarde, apenas 40 minutos, 1 hora a veces. Siempre con una explicación razonable. Una junta que se extendió.
Un cliente difícil. Tráfico. Todo completamente creíble. Todo completamente normal. Pero había algo en su tono cuando lo decía. Una ligereza. Como si estuviera recitando algo que ya había ensayado. Yo lo noté. Y lo dejé pasar. Después vinieron los viajes. Rosalía trabajaba en consultoría, y los viajes siempre habían sido parte de su vida profesional, igual que los míos. Pero en los últimos meses se habían vuelto más frecuentes. Más largos. Y había algo distinto en cómo los mencionaba, sin detalles, sin historias, sin el tipo de anécdotas que uno trae naturalmente cuando regresa de un lugar nuevo. Antes, cuando volvía de un viaje, me contaba todo. El hotel, la comida, algún momento gracioso con un colega. Ahora volvía y cambiaba el tema con una habilidad que yo entonces interpretaba como cansancio. Que yo entonces decidía interpretar como cansancio. Porque la alternativa era demasiado pesada de sostener. Y entonces llegó ese jueves. Rosalía me avisó que tenía otro viaje de trabajo. 3 días en una ciudad a 2 horas de distancia. Una reunión con un cliente importante, me dijo. Yo asentí. La besé en la mejilla. La vi salir con su maleta pequeña, la misma que siempre usaba para los viajes cortos, y cerré la puerta. Me quedé solo en la cocina con mi café en la mano. Y algo que no sé cómo describir exactamente, algo que no era un pensamiento todavía sino apenas una sensación, se instaló en mi pecho y no se fue. Esa noche no dormí bien. Al día siguiente tampoco. Y al tercer día, sin haberlo planeado, sin haberlo pensado demasiado, tomé una decisión. Iba a ir a sorprenderla. Tenía la dirección del hotel. Me la había dado ella misma semanas atrás, cuando yo le pregunté por costumbre dónde se quedaría. La busqué en mi teléfono. Reservé un cuarto para esa noche. Y antes de salir, pasé por la floristería. 12 rosas rojas. Envueltas en papel craft oscuro. Con una cinta color vino. Y una noticia que llevaba semanas queriendo darle. Una noticia que creía que iba a hacerla feliz. Una noticia que en mi cabeza era el inicio de una nueva etapa para los dos. Manejé 2 horas con esas flores en el asiento del copiloto y esa noticia guardada en el pecho. Y cuando entré al hotel, cuando subí al cuarto piso, cuando empecé a caminar por ese pasillo de luz tenue y moqueta oscura hacia el cuarto 412, no sentía miedo. Sentía esperanza. Eso es lo que más me duele recordar. Que llegué con esperanza. No había dado ni 10 pasos por ese pasillo cuando la vi. Estaba apoyada contra la pared, frente a una de las ventanas que daban al patio interno del hotel. Tenía el teléfono en la mano, pero no lo estaba mirando. Miraba el piso. O miraba la nada. Ese tipo de mirada que uno reconoce porque la ha tenido, esa mirada de alguien que está procesando algo que todavía no cabe en su cabeza. Llevaba un abrigo beige, el cabello recogido, y aunque no la conocía de nada, aunque nunca la había visto en mi vida, algo en su postura me detuvo antes de que ella siquiera levantara los ojos. Tenía el mismo peso que yo. Eso es lo único que puedo decir. Que cuando la vi, reconocí algo. No supe qué era en ese momento, pero lo reconocí. Ella levantó la vista. Me miró de arriba abajo, despacio, como evaluando algo. Luego miró las flores que yo llevaba en la mano. Y algo en su cara cambió. No fue un gesto dramático. No fue un llanto repentino ni un grito. Fue algo mucho más silencioso y mucho más perturbador. Fue como ver a alguien que acaba de confirmar algo que ya sabía pero que esperaba con toda su alma estar equivocado. Se separó de la pared. Dio 2 pasos hacia mí. Y me dijo, con una voz que no temblaba, con una calma que todavía hoy me resulta difícil de entender. Vas al cuarto 412. Me detuve en seco. No contesté de inmediato. Algo en mi interior se contrajo. Una alarma silenciosa, de esas que no suenan sino que simplemente te cambian la temperatura del cuerpo. Sí, dije. Y mi propia voz me sonó extraña. Ella asintió una vez. Despacio. Como si esa respuesta confirmara algo que llevaba tiempo sospechando. Tu esposa está en esa habitación con mi novio. No hubo adorno en esa frase. No hubo crueldad calculada ni compasión fingida. Fue una oración simple, directa, dicha por alguien que estaba tan destrozado por dentro como trataba de parecer entero por fuera. Y eso, esa combinación de honestidad brutal y dolor contenido, fue lo que me impidió descartar lo que acababa de escuchar. Me quedé quieto. Las flores en mi mano. El pasillo en silencio. La luz parpadeando levemente al fondo.
Y esa mujer mirándome con unos ojos que decían lo que su boca ya había dicho y que yo todavía, no terminaba de recibir. ¿Cómo sabes eso?, le pregunté. Y odié lo débil que sonó esa pregunta. Odié que fuera lo primero que se me ocurriera decir. Ella respiró hondo. Me contó que se llamaba Vanessa, que llevaba 6 meses con Iván, que era colega de Rosalía en la misma consultora, que esa tarde, revisando el teléfono de Iván mientras él estaba en la ducha, había encontrado mensajes. Muchos mensajes. Fotos. Conversaciones que se remontaban a varios meses atrás. Que había tomado sus cosas, había pedido un taxi, había llegado al hotel sin avisarle a nadie, y que llevaba 40 minutos parada en ese pasillo sin poder moverse, sin poder tocar esa puerta, sin poder hacer nada más que quedarse ahí sosteniendo una verdad que le aplastaba el pecho. Yo la escuché. No la interrumpí. No busqué excusas ni explicaciones alternativas. La escuché porque mientras ella hablaba, mientras describía los mensajes que había visto, los planes que habían hecho, los fines de semana que Iván le había dicho que estaba en casa de su madre o en un viaje de trabajo, yo iba reconociendo, detalle por detalle, las mismas ausencias en mi propia historia. Las mismas excusas. Los mismos huecos de tiempo que yo había llenado con interpretaciones convenientes porque no quería llenarlos con la verdad. Iván. Yo conocía a Iván. Lo había conocido en una cena de empresa de Rosalía, hacía casi un año. Un hombre de unos 38 años, bien vestido, de esos que saben exactamente cuánto espacio ocupar en una conversación. Carismático sin esfuerzo. Rosalía me lo había presentado como uno de los mejores en el equipo, y yo le había dado la mano y habíamos hablado de fútbol durante 10 minutos y no le había dado más importancia. Ahora ese nombre ocupaba todo el espacio de mi cabeza. Iván. Vanessa terminó de hablar y me miró esperando algo. No sé qué esperaba. Quizás que yo dijera que estaba equivocada. Quizás que yo le ofreciera alguna salida. Pero yo no tenía nada que ofrecerle. Yo estaba parado en el mismo abismo que ella. ¿Cuánto tiempo llevan?, le pregunté. Los mensajes más antiguos que encontré son de hace 7 meses, dijo. 7 meses. 8 meses atrás, Rosalía había empezado a llegar tarde. 7 meses atrás habían empezado los mensajes. Las piezas no hacían ruido al encajar. Simplemente se colocaban, una tras otra, con esa precisión silenciosa que tiene la verdad cuando finalmente decide mostrarse. Hubo un momento de silencio entre Vanessa y yo. Largo. Incómodo. Del tipo de silencio que se forma entre dos desconocidos que de repente comparten algo demasiado íntimo para ser ignorado y demasiado doloroso para ser nombrado. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó ella. No lo pensé mucho. Tocar la puerta. Ella asintió. No dijo nada más. Se quedó donde estaba, apoyada de nuevo contra la pared, con el teléfono en la mano y esa mirada que ya no miraba nada concreto. Empecé a caminar. Eran apenas unos metros. Unos pocos pasos por una moqueta oscura en un pasillo de hotel que olía a ese aire artificial y frío que tienen todos los pasillos de hotel del mundo. Pero esos metros se sintieron distintos a cualquier otro camino que había caminado en mi vida. Porque sabía, con una certeza que me pesaba en cada paso, que al final de ese camino algo iba a terminar. No sabía exactamente qué forma tomaría. No sabía qué iba a encontrar ni cómo iba a reaccionar mi cuerpo cuando lo encontrara. Pero sabía que el hombre que llegara al final de ese pasillo no iba a ser el mismo que había entrado al hotel con flores y esperanza 40 minutos antes. Me detuve frente a la puerta del cuarto 412. La madera era oscura, lisa. El número estaba en letras doradas, pequeñas, discretas. Debajo, la pequeña luz verde del sistema de cerradura electrónica parpadeaba con indiferencia. Desde adentro no llegaba ningún sonido. Ninguno. Solo ese silencio espeso que tienen las habitaciones de hotel cuando guardan cosas que no deberían estar guardando. Miré las flores en mi mano. 12 rosas rojas. Las había elegido una por una esa mañana. Las había cargado durante 2 horas en el auto. Las había sostenido en el ascensor, en el pasillo, durante toda la conversación con Vanessa, con esa especie de inercia absurda que tiene el cuerpo cuando la mente todavía no ha procesado lo que ya sabe. Las apoyé contra la pared. Con cuidado. Sin tirarlas, sin aplastarlas. No sé por qué. Quizás porque en ese momento necesitaba que al menos algo se mantuviera en su lugar. Levanté la mano. Y toqué la puerta. 3 golpes. No demasiado fuertes. No demasiado suaves. 3 golpes normales, del tipo que da cualquier persona que simplemente espera que le abran. Hubo un silencio del otro lado.
Luego un movimiento. Pasos. El sonido inconfundible de alguien moviéndose rápido, ese tipo de movimiento apresurado que uno no hace cuando espera a alguien que puede llegar, sino cuando lo pilla a alguien que no debería estar ahí. La cerradura hizo clic. La puerta se abrió. Y ahí estaba Rosalía. Con el cabello suelto. Con una bata del hotel que no estaba bien cerrada. Con una expresión que empezó siendo de confusión y en menos de un segundo se convirtió en algo que yo nunca le había visto en la cara en 14 años de matrimonio. Miedo. No sorpresa. No vergüenza. Miedo. Y en el espacio detrás de ella, sentado en el borde de la cama con una camisa en la mano que claramente acababa de agarrar, estaba Iván. Yo los miré a los dos. Ninguno dijo nada. Yo tampoco. Pasaron varios segundos que no sé medir con exactitud porque el tiempo hace cosas extrañas cuando el mundo se rompe. Y en esos segundos yo no sentí lo que hubiera esperado sentir. No sentí rabia. No sentí ganas de gritar ni de golpear nada. Sentí algo mucho más frío y mucho más definitivo. Sentí que todo lo que había creído que era mi vida se volvía, en ese instante, irrecuperable. No porque Rosalía me hubiera fallado, sino porque yo, por fin, entendía que le había fallado a mí mismo durante meses al negarme a ver lo que tenía delante. Y eso, ese reconocimiento silencioso y brutal, fue lo más doloroso de todo. No entré al cuarto. Eso es lo primero que quiero decir. No crucé ese umbral. No avancé un solo paso hacia adentro. Me quedé exactamente donde estaba, en el pasillo, con la puerta abierta frente a mí y los dos al otro lado, y algo en mí tomó esa decisión sin que yo se la pidiera. Como si mi cuerpo supiera, antes que mi mente, que entrar a ese cuarto era darle a esa escena un peso que yo no estaba dispuesto a cargar. Rosalía me miraba sin hablar. Iván no se había movido del borde de la cama. Tenía la camisa en las manos y los ojos fijos en el piso, con esa postura de quien sabe perfectamente que no hay nada útil que decir y ha decidido, por instinto de supervivencia, no intentarlo. Rosalía abrió la boca. Sebastián. Solo dijo mi nombre. Solo eso. Y en ese nombre cabían todas las explicaciones que no tenía, todas las disculpas que no iban a alcanzar, todo el peso de algo que llevaba meses construyéndose en silencio mientras yo dormía a su lado sin saber nada. No, dije, una sola palabra. Tranquila. Sin elevar la voz. Sin que me temblara la mandíbula ni se me llenaran los ojos de lágrimas. Solo esa palabra, dicha con una calma que me sorprendió a mí mismo, porque por dentro no me sentía calmado en absoluto. Por dentro sentía que algo enorme y pesado acababa de caer sobre mí desde una altura que no podía calcular. Pero no iba a demostrarlo ahí. No frente a ellos. Miré a Rosalía durante unos segundos más. La miré de verdad, de esa manera en que uno mira a alguien cuando sabe que esa es una de las últimas veces que va a mirarlo así, con esa mezcla de reconocimiento y distancia que solo aparece cuando algo ya terminó aunque nadie lo haya dicho todavía en voz alta. Luego me di la vuelta. Y empecé a caminar hacia el ascensor. Escuché su voz detrás de mí. Me llamó 2 veces. La segunda vez con ese tono que ella usaba cuando quería que yo me detuviera, ese tono que durante 14 años había funcionado, que había hecho que yo girara, que yo escuchara, que yo cediera. Esta vez mis pies siguieron caminando. No por terquedad. No por orgullo herido. Sino porque en ese momento entendí, con una claridad que dolía, que ya no había nada que escuchar. Al pasar junto a Vanessa, que seguía apoyada en la pared con el teléfono en la mano, la miré un momento. Ella me devolvió la mirada. No hubo palabras entre nosotros. No hacían falta. Éramos 2 personas que acababan de confirmar algo que ninguno de los dos quería saber, y en ese silencio compartido había una especie de solidaridad extraña y triste que no sé describir de otra manera. Entré al ascensor. Las puertas se cerraron. Y me quedé solo. El espejo del ascensor me devolvió una imagen que tardé un segundo en reconocer como mía. Un hombre de 47 años, con el saco ligeramente arrugado, sin flores en la mano, con una expresión que no era de llanto ni de furia sino de algo mucho más difícil de nombrar. Esa expresión que tiene la gente cuando acaba de recibir una verdad que lo cambia todo y todavía no ha encontrado el lugar dentro de sí mismo donde ponerla. Bajé al lobby. Caminé hasta los sillones del área de descanso, cerca de la ventana que daba a la calle. Me senté. Apoyé los codos en las rodillas y me quedé mirando el piso durante un tiempo que no supe medir. El hotel seguía funcionando a su alrededor. Una pareja joven pasó con maletas. El recepcionista atendía una llamada. Un niño corría entre los muebles mientras su madre lo llamaba con voz cansada.
El mundo seguía moviéndose con esa indiferencia perfecta que tiene cuando a uno le acaba de romperse algo adentro. Saqué el teléfono. Tenía 3 mensajes de Rosalía. Los vi. No los abrí. Me quedé mirando la pantalla apagada durante varios minutos. Y en ese silencio, en esa extraña calma que se instala cuando ya pasó lo peor y todavía no ha llegado el dolor completo, empecé a recordar. No quise recordar. Simplemente sucedió. Recordé una noche de hacía casi 9 meses. Estábamos cenando en casa, los dos, algo sencillo que yo había preparado porque ella había llegado tarde y yo quería que encontrara la cena lista. Recuerdo que puse música, que abrí una botella de vino que teníamos guardada para una ocasión especial y que decidí abrir esa noche sin ninguna razón particular más que las ganas de que fuera un buen momento. Rosalía llegó, dejó el bolso en la silla de siempre, me dio un beso rápido en la mejilla y dijo que iba a cambiarse. Tardó más de lo normal. Cuando volvió, cenamos. Hablamos. Pero había algo diferente en ella esa noche, algo que yo noté y archivé bajo la categoría de está cansada sin investigar más. Ahora entendía lo que era. Recordé otra noche, 2 meses después. Yo había llegado de un viaje de trabajo, 3 días fuera, y al entrar a la casa la encontré diferente. No en algo visible. No en algo que pudiera señalar con el dedo. Solo diferente. Como si el aire hubiera cambiado de composición. Rosalía estaba contenta, más contenta de lo habitual, con esa energía ligera que yo interpreté como que me había extrañado y que ahora, desde este otro lado de la historia, entendía como algo completamente distinto. Me había mentido mirándome a los ojos. No una vez. No en un momento de debilidad. Me había mentido sistemáticamente, con planificación, con detalles cuidados, con la habilidad de alguien que ha practicado tanto una versión de la realidad que ya casi la cree ella misma. Y yo le había creído. No porque fuera ingenuo. No porque fuera un hombre que no prestaba atención. Sino porque había elegido creerle. Porque la alternativa era demasiado costosa. Porque a veces uno sabe cosas que no puede saber todavía, y esa distancia entre lo que uno siente y lo que uno está dispuesto a aceptar es exactamente el espacio en el que viven las mentiras más largas. Me pregunté cuántas veces había estado en ese hotel. Me pregunté cuántos de esos viajes de trabajo habían sido reales. Me pregunté si las noches en que yo estaba fuera de la ciudad ella había aprovechado para verlo. Si había habido momentos en nuestra propia casa. Si las veces que yo había notado algo raro y lo había dejado pasar habían sido momentos en que la verdad estaba literalmente frente a mí y yo había decidido mirar para otro lado. Y la respuesta a esa última pregunta, lo sabía sin necesidad de investigar, era sí. El teléfono vibró. Era Rosalía otra vez. Esta vez llamando directamente. La miré sonar. 1 vez. 2. 3. 4. 5. No contesté. No porque quisiera castigarla con el silencio. Sino porque genuinamente no tenía nada que decirle en ese momento. No había palabras en mí para esa conversación todavía. No había versión de ese diálogo que pudiera terminar en algo que no fuera dolor o mentira, y yo ya había tenido suficiente de las dos cosas por esa noche. La llamada se cortó. Guardé el teléfono en el bolsillo. Y entonces pensé en la noticia. La noticia que había llevado en el pecho todo el camino hasta ese hotel. La razón real por la que había decidido ir a sorprenderla esa noche, más allá del impulso, más allá de la desconfianza que me había llevado a tomar el auto sin pensarlo demasiado. Hacía 3 semanas, mi empresa me había ofrecido un ascenso. No un ascenso menor. Era la Dirección Regional de Operaciones para América del Norte, con sede en una ciudad diferente, con un salario que casi duplicaba lo que ganaba entonces. Era todo lo que yo había trabajado durante 20 años para conseguir. Era, en términos profesionales, el momento más importante de mi carrera. Y yo lo había rechazado. Lo había rechazado porque Rosalía había dicho, en una conversación que yo ahora recordaba con una claridad dolorosa, que no quería mudarse. Que estaba en un momento importante en su propio trabajo. Que no era el momento. Y yo, sin dudarlo demasiado, sin resentimiento, sin negociación, había llamado a mi jefe y le había dicho que no. Eso era lo que iba a contarle esa noche. No el rechazo. Eso ya estaba hecho. Lo que iba a contarle era que mi empresa, impresionada por mi trayectoria y sin querer perderme, había vuelto a llamar esa semana con una propuesta diferente. Un proyecto especial. Temporal, pero importante. Y que esta vez había pensado que podíamos hablarlo juntos, que quizás era una oportunidad para los dos.
Había llegado al hotel con esas flores y esa noticia creyendo que estaba eligiendo a mi matrimonio por encima de mi carrera. Mientras tanto, mi matrimonio llevaba meses eligiendo otra cosa. Me quedé sentado en ese sillón del lobby durante casi una hora. No lloré. No en ese momento. Hubo algo que se formó en el fondo de mi garganta varias veces, ese nudo que antecede al llanto, pero cada vez que aparecía algo más frío y más firme lo aplastaba. No era orgullo. No era negación. Era otra cosa. Era esa parte de uno mismo que aparece en los momentos de verdadera crisis y que no se parece en nada a como uno se imagina que va a reaccionar. Esa parte que no grita, que no colapsa, que simplemente procesa, que mira lo que hay, que empieza, muy despacio, a entender lo que viene. Me levanté del sillón. Caminé hasta la recepción. Le pedí al empleado que cancelara la habitación que había reservado para esa noche. Me miró con esa discreción profesional que tienen los recepcionistas de hotel, que han visto demasiadas historias como para sorprenderse con ninguna, y procesó la cancelación sin hacer preguntas. Salí al estacionamiento. El aire de la noche estaba frío. Me detuve un momento junto a mi auto, con las llaves en la mano, mirando la calle sin ver nada en particular. En algún piso del edificio que tenía detrás, en el cuarto 412, estaba Rosalía. Y yo me pregunté qué estaría haciendo en ese momento. Si estaría llorando. Si estaría hablando con Iván. Si estaría preparando una versión de los hechos que pudiera presentarme cuando llegara a casa. Y me di cuenta de que ninguna de esas respuestas me importaba de la misma manera que me hubiera importado unas horas antes. Algo había cambiado. No de golpe. No con un sonido dramático. Sino de esa manera silenciosa y permanente en que cambian las cosas que cambian para siempre. Abrí el auto. Me senté. Y antes de encender el motor, saqué el teléfono una vez más. No para llamar a Rosalía. No para escribirle. Sino para buscar un número que tenía guardado y que no había vuelto a marcar desde hacía 3 semanas. El número de mi jefe. Era tarde. Probablemente no iba a contestar. Pero quería dejar un mensaje. Quería decirle que había reconsiderado. Que el proyecto del que habían hablado, la propuesta que él había vuelto a poner sobre la mesa esa semana, me interesaba. Que quería hablar. Marqué. Saltó el buzón de voz. Y yo, sentado solo en ese estacionamiento, con el hotel iluminado a mis espaldas y 14 años de matrimonio recién rotos en el bolsillo, dejé un mensaje de 30 segundos que fue, sin que yo lo supiera todavía, el primero de una vida completamente distinta. Manejé de regreso a casa en silencio. No puse música. No encendí la radio. Solo el sonido del motor y la carretera oscura abriéndose frente a mí, y ese silencio interior que no era paz sino algo más parecido a un campo después de una tormenta. Ese momento en que ya no hay relámpagos pero el aire todavía huele a lo que acaba de pasar. Llegué a casa pasada la medianoche. Entré. Encendí la luz de la cocina, solo esa, y me quedé parado en el umbral mirando el espacio que conocía de memoria. La mesa donde desayunábamos. Las sillas que habíamos elegido juntos en una tienda un sábado por la mañana, discutiendo durante 20 minutos si el color era correcto. El estante con las fotos enmarcadas que Rosalía había organizado con ese cuidado suyo para los detalles. Todo igual. Todo exactamente igual a como lo había dejado esa mañana. Y sin embargo, completamente distinto. Porque los espacios cambian cuando cambia lo que uno sabe. No físicamente. Pero cambian. Se vuelven extraños de una manera que no tiene que ver con los muebles ni con la luz sino con el significado que uno les daba y que de repente ya no está. Me serví un vaso de agua. Me senté en la mesa. Y estuve ahí sentado, en silencio, durante un tiempo que no supe medir, dejando que todo lo que había pasado esa noche se asentara en algún lugar dentro de mí. No lo analicé. No armé planes. No redacté conversaciones en mi cabeza. Solo estuve ahí, con el vaso de agua entre las manos, dejando que la realidad ocupara el espacio que le correspondía. Rosalía llegó cerca de las 2 de la mañana. Escuché la llave en la cerradura. Sus pasos en el pasillo. La pequeña pausa antes de entrar a la cocina, esa pausa que delata a alguien que está preparándose para algo. Entró. Me miró. Yo la miré. Tenía los ojos levemente hinchados. Había llorado, eso era evidente. Llevaba el mismo abrigo con el que había salido días atrás, el cabello todavía suelto, y en su cara había una expresión que yo nunca le había visto, una mezcla de agotamiento y algo que se parecía al alivio. Como si una parte de ella, la parte que había cargado ese secreto durante meses, estuviera extrañamente descansada ahora que ya no había nada que esconder.
Se sentó frente a mí. No dije nada. Esperé. Sé que no hay nada que pueda decir, empezó. Entonces no digas nada todavía, respondí. Ella cerró la boca. Me miró con algo que podría haber sido gratitud o podría haber sido miedo. Probablemente era las dos cosas. Hubo un silencio largo entre nosotros. De esos silencios que pesan pero que también dicen más que muchas palabras. Yo la miraba y trataba de encontrar, en la cara que conocía tan bien, alguna señal de la mujer que había estado haciendo lo que había estado haciendo durante meses. Trataba de entender cómo convivían esas dos versiones en el mismo cuerpo, en la misma persona que me daba los buenos días cada mañana, que me preguntaba cómo me había ido el día, que dormía a mi lado con esa respiración tranquila que yo tantas veces había escuchado sin imaginar lo que guardaba. ¿Cuánto tiempo?, pregunté finalmente. Ella bajó los ojos. 8 meses. 8 meses. No dije nada. Dejé que ese número existiera en el aire entre nosotros sin intentar reducirlo ni amplificarlo. 8 meses. Casi 250 días. Un número concreto que de repente le ponía dimensión a algo que hasta esa noche había sido solo una sospecha, un malestar, una incomodidad que yo había decidido no investigar. ¿Lo amas?, pregunté. Fue la segunda pregunta. Y era la que más me costaba hacer, no porque tuviera miedo de la respuesta, sino porque hacerla en voz alta significaba aceptar que era una pregunta legítima. Que había algo ahí que iba más allá de un error de una noche o de una debilidad momentánea. Rosalía tardó en responder. Y ese silencio fue, en sí mismo, una respuesta. No lo sé, dijo finalmente. Asentí. Eso era honesto. Más honesto que cualquier negativa rápida, más honesto que cualquier declaración de amor instantánea hacia mí. No lo sabía. Y esa incertidumbre, esa duda real que ella no intentó disfrazar con lo que yo hubiera querido escuchar, me dijo más sobre el estado real de nuestro matrimonio que todo lo que había pasado esa noche en el hotel. ¿Lo nuestro para ti ya terminó?, pregunté. Otra pausa. Hace tiempo que no sé qué es lo nuestro, Sebastián. Me recosté levemente en la silla. Respiré. Y algo en mí, algo que había estado tenso desde el momento en que Vanessa me había detenido en ese pasillo, se soltó. No de alivio, sino de esa manera en que se suelta algo cuando finalmente recibe la confirmación que ya sabía que iba a recibir. Porque eso era lo que acababa de pasar. Rosalía no me había dicho que lo amaba. No me había dicho que nuestro matrimonio había terminado con esas palabras exactas. Pero lo que había dicho era suficiente. Era más que suficiente. Era la verdad sin adornos, y la verdad sin adornos siempre es suficiente para quien está dispuesto a escucharla. Me levanté de la silla. Voy a dormir en el cuarto de huéspedes esta noche, dije. Mañana hablamos con más calma. Ella me miró desde la mesa. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Por esta noche, sí. Y me fui. Caminé por el pasillo, entré al cuarto de huéspedes, cerré la puerta con cuidado y me senté en el borde de la cama en la oscuridad. No encendí la luz. Me quedé ahí sentado, en silencio, con las manos apoyadas en las rodillas, respirando despacio. Y fue ahí, en esa oscuridad y ese silencio, cuando llegó el llanto. No fue el llanto que uno ve en las películas. No fue dramático ni ruidoso. Fue silencioso y profundo, del tipo que sale de un lugar muy adentro que uno no suele tocar, del tipo que no pide permiso y no acepta ser controlado. Me tapé la boca con la mano casi por instinto, como si necesitara contenerlo, como si tuviera miedo de que el sonido atravesara las paredes y llegara hasta ella. Lloré durante quizás 10 minutos. Lloré por los 14 años. Por los domingos con café. Por las conversaciones de noche sobre el futuro. Por la versión de Rosalía que yo había creído conocer. Por la versión de mí mismo que había preferido no ver lo que tenía frente a los ojos. Por el ascenso que había rechazado. Por las flores que había dejado apoyadas en la pared de un pasillo de hotel. Por la noticia que nunca llegué a decir. Lloré por todo eso. Y cuando terminé, me limpié la cara con el dorso de la mano, me acosté sin desvestirme y me quedé mirando el techo en la oscuridad. Los días que siguieron fueron extraños. Extraños de esa manera específica que tienen los días después de que algo se rompe, cuando todavía no sabes exactamente qué va a pasar pero ya sabes con certeza que nada va a ser igual. Rosalía y yo nos movíamos por la casa con esa delicadeza incómoda de dos personas que comparten un espacio y ya no comparten casi nada más. Hablábamos lo necesario. Buenos días. ¿Tomaste café? Llego tarde esta noche. Cosas funcionales, palabras de relleno que llenaban el silencio sin romperlo realmente.
Tuvimos 2 conversaciones largas esa semana. En la primera, Rosalía intentó explicar. Me habló del distanciamiento que había sentido en los últimos años, de la sensación de que nuestras vidas se habían ido separando sin que ninguno de los dos lo dijera en voz alta, de momentos en que había intentado decirme algo y no había encontrado las palabras o no había encontrado la apertura o simplemente había elegido el camino más cobarde. Yo la escuché. No la interrumpí. No la ataqué. La escuché con esa atención que uno les da a las cosas que importan aunque duelan, y cuando terminó, le dije algo que llevaba días tomando forma dentro de mí. Entiendo que te sentiste sola. Entiendo que algo entre nosotros se había roto antes de que esto pasara. Pero no fue un error, Rosalía. Fue una elección. Fue una elección que tomaste todos los días durante 8 meses. Ella no respondió. No porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que yo tenía razón. En la segunda conversación, hablamos de lo práctico, del departamento, de las cuentas, de lo que le íbamos a decir a la gente, aunque esa parte me importaba considerablemente menos que a ella. Yo hablé poco. Escuché. Tomé notas mentales. Y cuando terminamos, le dije que iba a hablar con un abogado esa semana. Ella preguntó si estaba seguro. Le dije que sí. Sin dudarlo. Sin drama. Sin esa especie de negociación implícita que a veces se da en esos momentos, donde uno de los dos espera que el otro ceda, que proponga una salida alternativa, que diga que quizás todavía hay algo que salvar. No hubo nada de eso de mi parte. Hubo una respuesta clara y tranquila que venía de un lugar en mí que ya había tomado su decisión desde el momento en que las puertas del ascensor se habían cerrado en el 4.º piso de ese hotel. El jueves de esa semana llamé a mi jefe. Esta vez sí contestó. Le dije que había reconsiderado la propuesta, que el proyecto que me había ofrecido me interesaba, que estaba listo para hablar en serio. Hubo una pausa al otro lado de la línea, de esas pausas que tienen las personas cuando reciben una noticia que no esperaban pero que les alegra, y luego me dijo que estaba contento de que hubiera llamado, que había estado esperando esa llamada. Acordamos reunirnos la semana siguiente. Colgué el teléfono y me quedé un momento quieto, con el aparato en la mano, sintiendo algo que tardé en identificar porque hacía tiempo que no lo sentía. Dirección. No felicidad. No alivio. Sino esa sensación específica de estar moviéndose hacia algo concreto, de tener un norte, de que las decisiones que uno toma están alineadas con algo real dentro de uno mismo. Era el primer momento en mucho tiempo en que sentía eso. Y curiosamente, llegó en la semana más difícil de mi vida. La reunión con mi jefe fue un miércoles por la mañana. Me puse el traje que usaba para las presentaciones importantes. No por vanidad, sino porque hay algo en el acto de vestirse con intención que le dice al cuerpo que lo que viene importa, que uno está presente, que uno está listo. Me miré en el espejo antes de salir y vi a un hombre que no se parecía mucho al que había entrado a ese hotel con flores hacía menos de 2 semanas. No físicamente. Físicamente era el mismo. Pero había algo en los ojos. Algo más quieto. Más fijo, como si el mundo hubiera dejado de moverse tan rápido o como si yo hubiera aprendido, de golpe, a no seguirle el ritmo ciegamente. Manejé hasta las oficinas centrales con la radio apagada. Me estaba acostumbrando al silencio. Mi jefe se llamaba Alonso. Llevábamos trabajando juntos casi 12 años, primero como jefe y empleado y luego con esa relación más compleja que se forma entre dos personas que se respetan profesionalmente y que con el tiempo han aprendido a leerse sin necesidad de muchas palabras. Alonso era un hombre directo, de esos que no adornan las cosas innecesariamente, y eso era algo que yo siempre había valorado en él, especialmente en ese momento de mi vida en que tenía muy poca tolerancia para todo lo que no fuera claro y real. Me recibió en su oficina con un apretón de manos firme y una mirada que evaluó algo en mi cara sin hacer preguntas al respecto. Nos sentamos. Me explicó el proyecto en detalle. Era una reestructuración de operaciones para 3 países de la región, un trabajo de 18 meses con base en otra ciudad, con un equipo nuevo, con recursos que nunca había manejado a esa escala. El salario era de $140,000 anuales, casi el doble de lo que ganaba entonces. Había bonos por desempeño. Había un presupuesto de reubicación de $12,000 para cubrir la mudanza y los primeros meses. Lo escuché sin interrumpirlo. Y cuando terminó, le dije que sí. Sin negociar. Sin pedir tiempo para pensarlo. Sin consultar con nadie. Por primera vez en muchos años tomé una decisión profesional importante pensando únicamente en lo que yo quería, en lo que yo necesitaba, en la dirección que yo quería darle a mi vida.
Alonso me miró con esa expresión suya que era mitad aprobación y mitad curiosidad. ¿Estás bien, Sebastián? Estoy mejor que hace 2 semanas, le dije. Él asintió. No preguntó más. Eso era lo que yo valoraba de Alonso. Firmamos los documentos preliminares esa misma mañana. Tenía 6 semanas para organizarme antes de la fecha de inicio. 6 semanas para cerrar todo lo que había sido mi vida hasta ese momento y empezar a construir algo completamente distinto. 6 semanas. Cuando salí de esa oficina y caminé hacia el estacionamiento, el sol estaba alto y el aire tenía esa claridad específica de los días fríos y despejados. Me detuve un momento junto a mi auto, igual que lo había hecho aquella noche frente al hotel, pero con una diferencia enorme. Aquella noche me había detenido porque no sabía hacia dónde ir. Esta mañana me detuve porque quise respirar ese aire y registrar ese momento. Porque sentía, con una certeza tranquila que no necesitaba gritos ni celebraciones, que algo importante acababa de comenzar. Esa tarde llegué a casa y le dije a Rosalía que había aceptado el trabajo, que me mudaba en 6 semanas, que necesitaba que el proceso de separación avanzara con esa fecha en mente. Ella me miró durante un momento largo, y en su cara pasaron varias cosas que yo observé sin intentar interpretarlas demasiado. Sorpresa, quizás. Algo que podría haber sido pena. Y debajo de todo eso, muy al fondo, algo que se parecía al reconocimiento. Como si una parte de ella supiera que esto era exactamente lo que tenía que pasar. ¿A qué ciudad?, preguntó. Se lo dije. Asintió despacio. No dijo nada más esa noche. Y yo tampoco. Las semanas que siguieron fueron las más extrañas que he vivido. Había una especie de doble realidad en esa casa. Por un lado, el proceso de separación avanzando con esa frialdad necesaria que tienen los trámites legales, los papeles, las conversaciones con abogados que reducen 14 años de matrimonio a una serie de cláusulas y fechas. Por otro lado, la vida cotidiana continuando con esa inercia absurda que tiene lo cotidiano, el café de la mañana, las facturas que llegan, el sonido del vecino cortando el pasto los sábados. Los dos vivíamos en esa casa, pero en mundos distintos. Yo empecé a empacar. Primero las cosas pequeñas. Los libros que eran claramente míos, los que había traído al matrimonio y los que había comprado solo a lo largo de los años. Las fotos de mi familia. Los documentos importantes que tenía guardados en una carpeta desde hacía años. Luego las cosas más grandes. La ropa, las herramientas, los objetos que uno acumula sin darse cuenta y que al momento de separarlos revelan quién era realmente cada uno dentro de ese espacio compartido. Fue en ese proceso de empacar cuando encontré algo. Estaba vaciando el cajón de mi escritorio, ese cajón donde uno guarda las cosas sin un lugar definido, pilas viejas, recibos, cables de aparatos que ya no existen, y encontré una tarjeta. Una tarjeta pequeña, de esas que acompañan los ramos de flores. Estaba doblada por la mitad y tenía una escritura que no era mía. La abrí. Era de Rosalía. La había escrito hacía 6 años, para nuestro aniversario. Recordé vagamente haberla guardado en ese cajón sin releerla, con esa intención vaga de volver a ella en algún momento que nunca llegó. La leí ahora. Decía cosas hermosas. Decía que yo era el hombre más constante que había conocido. Que mi manera de querer era tranquila y segura como pocas cosas en su vida. Que no se imaginaba construyendo lo que estaban construyendo con nadie más. La leí 2 veces. La doblé. Y la guardé en la caja que iba a donar. No con rabia. No con gesto dramático. Simplemente porque ya no era mía de la misma manera que había sido mía cuando la escribió. Porque las palabras son honestas en el momento en que se escriben y el tiempo las puede volver ciertas o las puede volver solo palabras. Y esas, con el tiempo, se habían vuelto solo palabras. Hubo una tarde en que Rosalía me encontró empacando en la habitación y se quedó parada en el umbral mirando las cajas. ¿Necesitas ayuda?, preguntó. No, dije. Y luego, después de una pausa, gracias. Ella asintió y se fue. Esa fue una de las últimas conversaciones que tuvimos que no fuera sobre los trámites. Alonso me había conectado con una inmobiliaria en la nueva ciudad y en menos de 10 días había encontrado un departamento. Pequeño, en el 5º piso de un edificio moderno, con una ventana grande en la sala que daba a una avenida arbolada. Lo vi por fotos primero y luego en una videollamada con la gente que me lo mostró cuarto por cuarto. Era completamente distinto a la casa donde había vivido los últimos años. Más pequeño, más simple, sin la historia acumulada que tienen los espacios que uno comparte con alguien durante mucho tiempo. Perfecto.
Eso fue lo que pensé cuando lo vi. Perfecto no porque fuera lujoso o especialmente bonito, sino porque era nuevo. Porque no tenía ninguna memoria adherida a sus paredes. Porque era un espacio que iba a ser mío desde el primer día, construido desde cero, sin versiones anteriores de nada que yo tuviera que desalojar primero. Firmé el contrato de arrendamiento esa misma semana. Pagué el primer mes y el depósito, $4,000 en total, con una tranquilidad que me sorprendió a mí mismo. No porque el dinero no importara, sino porque en ese momento el dinero era concreto y real y manejable de una manera en que todo lo demás no lo era, y había algo casi reconfortante en eso. La noche antes de irme no dormí mucho. No por angustia, sino por ese estado de alerta tranquila que tiene el cuerpo cuando sabe que algo grande está por pasar. Me quedé en la cama mirando el techo de esa habitación por última vez, ese techo que había mirado miles de noches sin prestarle atención y al que de repente le prestaba toda la atención del mundo porque sabía que no iba a volver a verlo. Pensé en los 14 años. No con amargura. O al menos no solo con amargura. También con algo más complejo, más honesto. Habían sido años reales. Habían tenido momentos genuinamente buenos. Habían tenido amor, o algo que se había parecido mucho al amor durante mucho tiempo. Y ese amor, aunque hubiera terminado de la manera en que terminó, no se borraba completamente porque sí, pero tampoco justificaba quedarme. Me levanté temprano. Cargué las últimas cajas en el auto. Alonso me había prestado a 2 personas de su equipo para ayudarme con los muebles que iba a llevar, y llegaron puntuales a las 8 de la mañana con una camioneta. Trabajamos durante 3 horas en silencio casi completo, ese silencio eficiente de las personas que tienen una tarea clara y la cumplen sin necesidad de mucha conversación. Rosalía no estaba en casa cuando terminé. No sé si se fue antes para no estar o si simplemente tenía algo que hacer. No pregunté. Y en ese momento, cuando cargué la última bolsa y miré la casa desde la puerta una última vez, no sentí la necesidad de una despedida dramática ni de un último intercambio de palabras que resumiera todo. Cerré la puerta. Entregué mi llave al buzón. Y caminé hacia mi auto sin mirar atrás. La nueva ciudad me recibió con lluvia. No fue un mal augurio. O al menos yo decidí no leerlo como tal. Era simplemente lluvia, agua cayendo sobre una ciudad que yo todavía no conocía, sobre calles que todavía no tenían nombre en mi memoria, sobre un departamento que todavía olía a pintura nueva y a ese aire neutro que tienen los espacios que nadie ha habitado todavía. Me quedé parado en la ventana grande de la sala esa primera tarde, con una taza de café en la mano, mirando la avenida arbolada que se veía desde arriba, los árboles moviéndose con el viento, los autos pasando con las luces encendidas aunque todavía era de tarde, y sentí algo que tardé en identificar porque era una mezcla de cosas que no suelen aparecer juntas. Soledad. Y al mismo tiempo, algo parecido a la libertad. No la libertad ruidosa que uno imagina cuando piensa en empezar de cero. No había euforia. No había sensación de que el mundo era nuevo y brillante y lleno de posibilidades infinitas. Era algo más quieto que eso. Era la libertad específica de estar en un lugar donde nadie sabía quién había sido yo hasta ayer. Donde no había miradas de lástima ni de curiosidad. Donde no había historia que cargar en cada conversación. Donde yo era, simplemente, Sebastián. Un hombre de 47 años que acababa de llegar y que todavía no sabía bien qué iba a hacer con todo ese espacio vacío. Esa primera semana fue de puro movimiento. El trabajo comenzó casi de inmediato, y eso fue una bendición que no había calculado. Alonso me había advertido que el proyecto era exigente desde el primer día, que no habría tiempo de instalación tranquila, que el equipo me iba a necesitar presente y funcionando desde la primera reunión. Y tenía razón. Los primeros 5 días fueron una inmersión total, reuniones largas, diagnósticos de situaciones que llevaban meses sin resolverse, personas nuevas cuyos nombres y roles yo iba memorizando con esa concentración específica que uno pone cuando sabe que cada detalle importa. Era exactamente lo que necesitaba. No como escapatoria, sino como ancla. Algo concreto, algo que requería toda mi atención y que a cambio me daba la sensación de que el tiempo avanzaba con propósito. Las noches seguían siendo difíciles. Llegaba al departamento tarde, cenaba algo simple, y había un momento entre la cena y el sueño en que el silencio se volvía demasiado grande y las preguntas que yo había mantenido a raya durante el día encontraban la manera de aparecer. No eran preguntas sobre Rosalía, exactamente. Eran preguntas sobre mí. ¿En qué momento me había desconectado de lo que realmente quería? ¿Cuánto tiempo llevaba viviendo una versión de mi vida que había sido diseñada en torno a lo que creía que el otro necesitaba?
¿Cuántas decisiones había tomado en los últimos años pensando en el matrimonio primero y en mí mismo después, o directamente sin pensar en mí mismo para nada? El ascenso que había rechazado era solo el ejemplo más reciente. Pero había otros. Había proyectos que había descartado porque implicaban viajes largos y yo no quería dejarla sola. Había amistades que se habían diluido porque no encajaban bien en la vida que llevábamos juntos. Había versiones de mí mismo que había ido guardando en cajones, igual que esa tarjeta de aniversario, con la intención vaga de volver a ellas en algún momento que nunca llegó. Esas noches eran largas. Pero no las evité. Esa fue quizás la decisión más importante que tomé en esas primeras semanas. No evitar el silencio. No llenarlo con ruido, con pantallas, con planes apresurados, con la clase de distracción que uno usa cuando no quiere encontrarse a sí mismo. Me quedaba en ese silencio y lo dejaba hacer lo que tenía que hacer. Doler. Preguntar. Asentarse. Había una cafetería a 2 cuadras del departamento. Empecé a ir los sábados por la mañana. No porque tuviera ganas de salir, sino porque me había prometido a mí mismo que no iba a dejar que los fines de semana se convirtieran en un agujero. Los sábados antes habían sido nuestros, de Rosalía y míos. Los domingos con café sin teléfonos. Yo necesitaba construir nuevos rituales que fueran solo míos, que no tuvieran la forma de algo que había compartido con alguien. La cafetería era pequeña, con mesas de madera y una luz que por las mañanas entraba en diagonal desde la ventana del frente. Me sentaba siempre en el mismo lugar, pedía un café negro y llevaba un libro o simplemente me quedaba mirando la calle. Sin teléfono sobre la mesa. Sin agenda. Sin la presión de estar en ningún otro lugar que no fuera ese. Fue en esa cafetería, un sábado de la tercera semana, donde me enteré de algo que no esperaba. Tomás, un colega del equipo nuevo con quien había empezado a tomar confianza en el trabajo, se sentó a mi mesa con su café y después de un rato de conversación sobre el proyecto mencionó, casi de pasada, que conocía a alguien de la consultora donde había trabajado Rosalía. Me quedé quieto. Él no sabía nada de mi historia. Nadie en esa ciudad sabía nada. Pero ese nombre, esa consultora, ese mundo que yo creía haber dejado atrás, apareció en esa mesa de cafetería un sábado por la mañana con esa casualidad brutal que tiene la vida cuando uno menos la espera. Le pregunté, con cuidado, de quién se trataba. Me dijo un nombre que yo no reconocí. Una mujer que había trabajado en la misma área que Rosalía y que ahora estaba en otra empresa. Y luego, sin que yo preguntara, añadió que había escuchado que había habido bastante movimiento en esa consultora últimamente. Que Iván, uno de los socios junior, había sido desvinculado hacía unas semanas. Lo miré. Desvinculado, repetí. Tomás asintió. No sabía los detalles. Solo que había sido algo relacionado con conducta inapropiada dentro de la empresa. Que varios compañeros habían presentado quejas. Que la empresa había actuado rápido, quizás demasiado rápido para lo que era habitual en ese tipo de organizaciones, lo que sugería que el caso era más serio de lo que se había dicho públicamente. Me quedé un momento procesando esa información. No sentí satisfacción. O al menos no de la clase que uno esperaría. No hubo ese impulso de celebración que a veces aparece cuando algo malo le pasa a alguien que nos hizo daño. Lo que sentí fue algo más frío y más definitivo. Una especie de confirmación silenciosa de que las cosas, con el tiempo, tienden a encontrar su nivel. Que las elecciones tienen consecuencias que no siempre son inmediatas pero que raramente no llegan. Iván había perdido su trabajo. Y yo tenía el mío, más grande que nunca, en una ciudad nueva, construyendo algo desde cero. No lo dije en voz alta. No se lo conté a Tomás. Simplemente asentí. Cambié el tema con naturalidad y terminé mi café. Pero algo en mí se asentó un poco más ese día. Las semanas siguientes trajeron noticias de Rosalía a través del abogado. El proceso de separación avanzaba con esa lentitud burocrática que tienen estas cosas, pero avanzaba. Habían acordado los términos básicos sin mayor conflicto, lo cual yo había esperado porque Rosalía, con todos sus defectos, era una persona que sabía cuando no tenía argumentos para pelear. La casa iba a venderse y dividirse. Las cuentas compartidas iban a cerrarse. Todo limpio, todo documentado, todo avanzando hacia un punto final que cada semana se veía un poco más cerca. Hubo una noche en que me llegó un mensaje de ella. No era sobre el proceso legal. Era un mensaje corto, directo, de esos que claramente llevaban tiempo siendo redactados y borrados antes de enviarse finalmente. Decía, espero que estés bien. Lo siento, Sebastián. De verdad. Lo leí. Lo leí varias veces.
Y luego guardé el teléfono sin responder. No porque quisiera herirla con el silencio, sino porque no había nada en mí que necesitara responder en ese momento. El perdón, si es que iba a llegar, no iba a llegar esa noche ni en respuesta a un mensaje de texto. El perdón es un proceso largo y solitario que no tiene nada que ver con la otra persona y todo que ver con uno mismo, y yo todavía estaba en las primeras etapas de ese proceso. Lo que sí hice esa noche fue algo que no había hecho desde hacía años. Saqué un cuaderno. Un cuaderno físico, de papel, de esos que uno compra con buenas intenciones y luego deja en un cajón. Lo había traído en la mudanza sin saber bien por qué. Lo abrí en la primera página y empecé a escribir. No un diario exactamente. No una lista de agravios ni una carta que nunca iba a enviar. Simplemente palabras. Lo que había pasado, lo que sentía, lo que quería que fuera diferente en la vida que estaba construyendo. Sin estructura, sin objetivo, sin audiencia. Solo palabras honestas en una página en blanco. Escribí durante casi 2 horas. Y cuando terminé, me sentí más liviano de lo que me había sentido en mucho tiempo. No resuelto. No curado. No listo para nada en particular. Simplemente más liviano. Como si una parte de lo que había estado cargando desde esa noche en el hotel hubiera encontrado finalmente un lugar donde posarse que no era mi pecho. Cerré el cuaderno. Apagué la luz. Y dormí de corrido por primera vez en semanas. El proyecto cumplió 3 meses en un martes sin ceremonia. Nadie lo marcó en el calendario. No había razón para hacerlo. Pero yo sí lo noté, ese martes por la mañana mientras tomaba café frente a la ventana antes de salir, porque 3 meses atrás yo había llegado a esa ciudad con cajas apiladas en el auto y una vida que acababa de romperse en las manos, y ese martes me levanté sabiendo exactamente dónde estaba cada cosa. No solo físicamente, sino adentro. Sabía dónde estaba parado. Y eso, después de meses de no saberlo, era algo que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. El trabajo seguía siendo exigente. Quizás más que al principio. El equipo había crecido. El proyecto había revelado capas de complejidad que el diagnóstico inicial no había anticipado del todo, y eso significaba decisiones más difíciles, más horas, más conversaciones que requerían el tipo de presencia que no se puede fingir. Pero yo estaba presente. De una manera que hacía tiempo no lo había estado en ningún trabajo. Quizás porque ya no dividía mi energía entre lo profesional y lo personal de la misma manera que antes. No porque lo personal hubiera desaparecido, sino porque lo personal había encontrado un orden distinto. Más honesto. Menos agotador. Alonso me llamaba una vez por semana para revisar avances. En una de esas llamadas, casi al pasar, me dijo que el consejo directivo había notado los resultados del primer trimestre. Que había comentarios positivos. Que mi nombre había aparecido en conversaciones que él no podía detallarme todavía, pero que yo debía saber que existían. Lo escuché con calma. Le agradecí. Y cuando colgué no sentí el tipo de euforia que ese mensaje me hubiera generado en otro momento de mi vida. Sentí algo más tranquilo. Una satisfacción serena, del tipo que viene de saber que uno está haciendo bien lo que vino a hacer, sin necesitar que nadie lo confirme aunque la confirmación llegue. Tomás se había convertido en algo parecido a un amigo. No de los amigos de toda la vida, no de esa amistad que se construye sobre años de historia compartida, sino el tipo de amistad que uno construye de adulto, más lenta, más consciente, basada en afinidades reales y en el respeto mutuo que se gana en el trabajo cuando uno ve a alguien enfrentar situaciones difíciles y nota cómo las maneja. Empezamos a cenar juntos los viernes ocasionalmente. Sin agenda, sin ese esfuerzo forzado que tienen a veces las relaciones nuevas cuando uno intenta acelerar la confianza. Simplemente 2 personas conversando sobre el trabajo, sobre la ciudad, sobre libros a veces, sobre las cosas sin importancia que resultan ser las más importantes cuando uno las mira de cerca. Una de esas noches, Tomás me preguntó directamente si había dejado algo importante atrás cuando me mudé. No lo dijo con malicia. Lo dijo con esa curiosidad directa que tenía, esa manera suya de hacer preguntas que otro hubiera rodeado durante media conversación antes de animarse a formular. Lo pensé un momento. Dejé una versión de mí mismo que ya no me servía, le dije. Él asintió como si eso fuera una respuesta completamente normal. Y quizás para él lo era. Lo que no le dije, lo que guardé para mí, era que esa respuesta me había salido sin pensarla y que al escucharla en voz alta había sentido que era verdad de una manera que pocas cosas se sienten verdad completamente. Que había dejado una versión de mí mismo que se había construido alrededor de lo que otro necesitaba, de lo que otro esperaba, de lo que el matrimonio requería que yo fuera,
y que esa versión había ido apagando cosas en mí tan despacio que yo casi no lo había notado. Casi, porque en algún lugar, muy adentro, siempre lo había notado. Simplemente había elegido no hacerle caso. El proceso de divorcio se cerró un jueves. Me llegó la notificación por correo electrónico a las 11 de la mañana, mientras estaba en medio de una reunión. La vi en la pantalla del teléfono, ese asunto frío y legal que resumía en una línea el fin de 14 años, y lo puse boca abajo sobre la mesa y continué con la reunión. Esa noche, cuando llegué al departamento, me serví un vaso de whisky, me senté en la silla junto a la ventana y brindé solo, en silencio, por lo que había sido. No con ironía. No con amargura. Con algo más parecido al respeto. Habían sido 14 años de mi vida. Habían tenido peso y forma y momentos que valían la pena recordar aunque el final los hubiera opacado. Y ese final merecía un momento de reconocimiento, aunque fuera solo, aunque fuera silencioso, aunque nadie más supiera qué estaba pasando. Bebí el whisky despacio. Y luego abrí el cuaderno. Había seguido escribiendo en él irregularmente desde esa primera noche. No todos los días. Pero sí en los momentos en que algo necesitaba salir y no había nadie con quien hablarlo o simplemente no quería hablarlo con nadie. Lo había convertido en ese espacio que uno necesita tener y que rara vez se construye conscientemente, ese lugar donde uno es completamente honesto consigo mismo sin consecuencias. Esa noche escribí sobre el perdón. No sobre perdonar a Rosalía, aunque eso también estaba en proceso, sino sobre perdonarme a mí mismo, por haber ignorado las señales durante meses, por haber rechazado un ascenso para sostener algo que ya se estaba cayendo, por haber elegido la comodidad de no saber por encima de la incomodidad de preguntar, por haber construido una imagen de mi matrimonio que se parecía más a lo que yo quería que fuera que a lo que realmente era. Eso era lo más difícil de procesar. No la traición de Rosalía, sino mi propia participación en la ceguera. No porque fuera responsable de lo que ella había elegido hacer, sino porque había habido señales y yo las había ignorado, y esa ignorancia había sido activa, había sido una elección, aunque disfrazada de confianza o de optimismo o de amor. Escribí durante 1 hora. Y cuando cerré el cuaderno sentí algo que reconocí como el comienzo del perdón. No el perdón completo, sino ese primer movimiento hacia él, esa pequeña apertura que dice que quizás, con el tiempo, uno puede soltar lo que carga sin necesitar que el otro lo merezca. Fue también durante esas semanas cuando empecé a hacer algo que no había hecho desde hacía años. Caminar. No como ejercicio con metas y aplicaciones que registran los kilómetros. Simplemente caminar. Por la ciudad nueva, por los barrios que todavía no conocía, por parques a los que llegaba sin haberlos buscado. Caminaba temprano los domingos, antes de que la ciudad despertara del todo, cuando las calles todavía tenían esa quietud específica de las mañanas de fin de semana y el aire era más frío y más limpio que a cualquier otra hora. Descubrí cosas en esas caminatas. Una librería de segunda mano que abría los domingos a las 8. Un mercado pequeño donde vendían frutas que no había visto en años. Una plaza con un banco de madera desde el que se veía una fuente y donde los domingos había siempre un hombre mayor alimentando palomas con una paciencia que yo encontraba, por alguna razón que no supe explicar, profundamente reconfortante. Empecé a detenerme en esa plaza regularmente. No a hablar con el hombre. Solo a sentarme cerca, a tomar el aire, a dejar que esa imagen de alguien que encontraba satisfacción en algo tan simple me recordara que la vida podía ser así de tranquila si uno la dejaba. Había algo en esas mañanas que iba reconstruyendo algo en mí. No de manera dramática. No con revelaciones ni con momentos de claridad repentina que cambian todo, sino de esa manera lenta y constante en que se reconstruyen las cosas que valen la pena. Ladrillo por ladrillo. Domingo por domingo. Página por página en ese cuaderno que ya iba por la mitad. Un día recibí un mensaje de Vanessa. No sé cómo consiguió mi número. Quizás a través de algún contacto en común que yo no identifiqué. El mensaje era corto. Decía que esperaba que estuviera bien. Que ella también había tomado distancia de todo aquello. Que había querido escribirme desde hacía tiempo pero no había sabido qué decir. Lo leí varias veces. Pensé en esa mujer apoyada en la pared de un pasillo de hotel con el teléfono en la mano y esa mirada que miraba la nada. Pensé en la manera en que me había dicho lo que me dijo, sin adorno, sin crueldad, con esa honestidad dolorosa de alguien que está tan roto que ya no le queda energía para disfrazar nada. Le respondí. Le dije que estaba bien. Que lo que había hecho esa noche, detenerme en ese pasillo y decirme la verdad,
Había sido un acto de valentía que en ese momento no había podido reconocer, pero que con el tiempo había aprendido a valorar. Que esperaba que ella también estuviera encontrando su camino. No volví a saber de ella. Pero ese intercambio cerró algo. Un pequeño círculo que había quedado abierto desde aquella noche en el hotel. Algo relacionado con la gratitud, con el reconocimiento de que a veces la verdad más difícil de escuchar viene de alguien que uno no esperaba y que eso no la hace menos válida ni menos necesaria. El cuarto mes trajo consigo algo que no había anticipado. No un evento concreto. No una noticia ni una conversación que cambiara algo de manera visible. Sino una sensación. Una sensación que fui reconociendo despacio, a lo largo de varios días, hasta que un domingo por la mañana, sentado en mi banco de la plaza con el café en la mano y el sol entrando entre los árboles, la identifiqué con claridad. Me sentía bien. No aliviado. No resignado. No bien en el sentido de que todo estaba resuelto o de que el dolor había desaparecido completamente, sino bien en el sentido más básico y más importante de la palabra. Bien en el sentido de que me reconocía a mí mismo. De que las decisiones que tomaba se sentían alineadas con algo real. De que el hombre que se levantaba cada mañana en ese departamento de la ventana grande no era una versión reducida de lo que había sido, sino algo más parecido a una versión más honesta. Más cercana a lo que siempre había debido ser. Cerré los ojos un momento. El sol en la cara. El sonido de la fuente. El ruido lejano de la ciudad despertando. Y por primera vez desde hacía mucho tiempo, no había ningún lugar en el que prefiriera estar. El proyecto cumplió 6 meses un viernes por la tarde. Alonso me llamó ese mismo día, no para felicitarme por la fecha, sino porque tenía noticias. Su voz tenía ese tono particular que yo ya sabía reconocer, ese tono que usaba cuando lo que iba a decir era importante y quería asegurarse de que yo estuviera escuchando de verdad antes de decirlo. Me pidió que fuera a las oficinas centrales la semana siguiente, que había una conversación que prefería tener en persona. Colgué el teléfono y me quedé un momento quieto en mi silla de la oficina, mirando por la ventana que daba al edificio de enfrente. No sentí ansiedad. No sentí esa tensión anticipatoria que en otro momento de mi vida me habría acompañado durante toda la semana hasta esa reunión. Sentí curiosidad. Una curiosidad tranquila, del tipo que tiene uno cuando sabe que ha hecho bien su trabajo y que cualquier conversación que se derive de eso va a partir de un lugar sólido. Fui el martes siguiente. Alonso me recibió en la sala de juntas grande, no en su oficina. Eso era una señal. En la sala había 2 personas más que yo no conocía, ambas del consejo directivo, una mujer de unos 55 años con una presencia que llenaba el cuarto sin esfuerzo y un hombre más joven que tomaba notas en silencio. Me senté. Alonso fue directo, como siempre. Los resultados del proyecto habían superado las proyecciones iniciales en un 32%. El equipo había resuelto en 6 meses problemas que llevaban más de un año sin solución. Los 3 países involucrados habían reportado mejoras operativas que se traducían en ahorros concretos, números reales, millones de dólares en eficiencia recuperada que la empresa no había tenido antes. Y el consejo quería ofrecerme algo. No el fin del proyecto. El proyecto continuaba. Sino una expansión. 3 países más. Un equipo más grande. Un presupuesto operativo que casi triplicaba el anterior. Y un contrato nuevo, con un salario de $210,000 anuales más un esquema de bonos atado a resultados que podía llevar esa cifra considerablemente más arriba. Me quedé escuchando sin interrumpir. Cuando Alonso terminó, la mujer del consejo tomó la palabra por primera vez. Me dijo que habían evaluado a varios candidatos internos para esta expansión y que mi nombre había salido primero en todas las conversaciones. Que no era una decisión tomada por descarte sino por convicción. Que creían que yo era la persona correcta para esto. La miré. Le dije que necesitaba 24 horas para darle una respuesta. Ella asintió. Eso era exactamente lo que esperaba escuchar de alguien que tomaba las decisiones en serio. Salí de esa sala y caminé hasta el estacionamiento sin hablar con nadie. Me senté en el auto. Y me permití, por primera vez en mucho tiempo, sentir el peso completo de lo que acababa de pasar. No el peso del cargo ni de las responsabilidades que implicaba. El peso de lo que significaba esa oferta en el contexto de todo lo que había pasado en el último año. Hacía 12 meses yo había rechazado un ascenso para sostener un matrimonio que ya estaba roto. Hoy me ofrecían algo 3 veces más grande en la vida que había construido desde cero después de que ese matrimonio se cayera. No era venganza. No era justicia poética. Era simplemente la vida demostrando,
con esa precisión silenciosa que a veces tiene, que las puertas que se cierran no siempre cierran el camino. A veces solo cambian la dirección. Llamé a Tomás esa noche. Le conté la oferta sin todos los detalles, pero sí la esencia. Lo escuché procesar en silencio durante un momento, y luego me dijo algo que me pareció exactamente lo correcto. La pregunta no es si puedes hacerlo. La pregunta es si quieres hacerlo. Le dije que sí, que quería hacerlo. Entonces ya tienes tu respuesta, dijo. Llamé a Alonso al día siguiente a las 9 de la mañana y le dije que aceptaba. Hubo una pausa breve al otro lado de la línea, antes de que él respondiera. Y en esa pausa yo sentí algo que reconocí como el sonido de una decisión correcta aterrizando en el lugar que le correspondía. Las semanas que siguieron fueron intensas de una manera distinta a todo lo anterior. La expansión del proyecto requería una reorganización completa. Nuevas contrataciones, nuevas estructuras, nuevas conversaciones con socios en países que yo todavía tenía que conocer. Viajé 3 veces en el primer mes. No los viajes de rutina que había hecho durante años, esos viajes donde el avión es solo el espacio entre un lugar y otro. Estos viajes tenían un propósito que yo sentía en cada uno de sus momentos, desde la sala de espera en el aeropuerto hasta las reuniones de cierre. Fue en uno de esos viajes, en una ciudad que visité por primera vez, donde pasó algo que no esperaba. Era una cena de trabajo, el tipo de cena larga y formal que uno aprende a manejar con los años, con varios colegas locales y 2 representantes de una empresa asociada. Estábamos en los postres cuando la mujer sentada 2 sillas a mi derecha hizo un comentario sobre algo que yo había dicho durante la cena, un comentario inteligente y ligeramente inesperado que hizo que toda la mesa riera y que a mí me hizo girar hacia ella con una atención que no había planificado. Se llamaba Carolina. Era consultora independiente, especializada en procesos de expansión regional, con una manera de hablar que combinaba precisión técnica y humor seco en proporciones que yo encontré, desde el primer momento, completamente disarmantes. No era el tipo de persona que llena el cuarto con su presencia. Era el tipo de persona que uno descubre de a poco, conversación por conversación, y que cada vez revela algo más interesante que lo anterior. Hablamos durante buena parte de la cena. No de manera exclusiva. No aislándonos del resto de la mesa con esa intensidad obvia que tienen las conversaciones que empiezan a ser algo más que conversaciones. Simplemente hablando, con naturalidad, sobre el proyecto, sobre las diferencias culturales en los modelos de negocio de cada país, sobre un libro que los 2 habíamos leído y que ella había odiado por razones que yo encontré más convincentes que las mías para haberlo amado. Al final de la noche, cuando el grupo se dispersó en el lobby del restaurante, ella me extendió su tarjeta. Por si el proyecto necesita consultoría externa en algún punto, dijo. La tomé. La guardé. Y en el taxi de regreso al hotel me di cuenta de que había pasado 3 horas sin pensar en Rosalía. Sin pensar en el hotel. Sin pensar en el pasillo del cuarto 412. 3 horas en que yo había sido simplemente un hombre en una cena de trabajo teniendo una conversación que le resultaba genuinamente interesante. Era la primera vez que eso pasaba desde aquella noche. No llamé a Carolina esa semana. Ni la siguiente. No porque no quisiera. Sino porque sabía, con esa claridad que uno va desarrollando cuando aprende a escucharse a sí mismo, que todavía no estaba listo para nada que requiriera más de lo que yo tenía disponible en ese momento. Que el proceso que había empezado esa noche en el cuarto de huéspedes de mi antigua casa todavía no había terminado. Que había cosas que yo necesitaba terminar de soltar antes de tener la capacidad real de ofrecerle algo genuino a alguien. Guardé su tarjeta en el cuaderno. Literalmente. La puse entre las páginas del cuaderno donde escribía, cerca del final, como un marcador. No como una promesa ni como una meta, sino como un recordatorio de que la vida seguía teniendo cosas que ofrecer cuando uno estaba listo para recibirlas. Esa noche en el hotel de la ciudad extraña escribí durante casi 2 horas. Escribí sobre lo que había sentido en esa cena. No sobre Carolina específicamente, sino sobre la sensación de estar presente. De estar en un cuarto con personas reales teniendo una conversación real y no estar dividido entre ese cuarto y algún otro lugar en mi cabeza. De sentir curiosidad por alguien sin que esa curiosidad viniera cargada de miedo o de la necesidad de que resultara en algo concreto para tener valor. Era algo nuevo. O quizás era algo muy antiguo que había dejado de practicar tanto tiempo atrás que se sentía nuevo. Escribí también sobre el perdón esa noche. Llevaba semanas sintiéndola acercarse, ese perdón que no es un evento sino un proceso, que no llega de golpe sino en capas, que no significa que lo que pasó estuvo bien sino que uno decide dejar de cargar el peso de ello como si fuera suyo. Esa noche,
En esa habitación de hotel en una ciudad que todavía olía a desconocido, sentí que una capa importante de ese proceso había caído. No la última. Probablemente no. Pero una real. Cerré el cuaderno. Apagué la luz. Y antes de quedarme dormido pensé en algo que no había pensado en mucho tiempo. Pensé en el hombre que había entrado a aquel hotel hace menos de un año con 12 rosas rojas y una noticia guardada en el pecho. Pensé en lo que ese hombre esperaba encontrar y en lo que encontró en cambio. Y pensé en la distancia entre ese hombre y el que estaba acostado ahora en esta otra cama de este otro hotel en esta otra ciudad. No era una distancia medible en kilómetros. Era una distancia medible en decisiones. En noches difíciles atravesadas sin escapatoria. En páginas escritas a la 1 de la mañana. En caminatas de domingo sin destino. En silencios sostenidos hasta que dejaron de pesar. En la valentía pequeña y cotidiana de seguir construyendo cuando lo más fácil hubiera sido quedarse entre los escombros. Ese hombre con las flores ya no existía. No como pérdida, sino como transformación. Lo que quedaba era algo más verdadero. Algo que había necesitado toda esa ruptura para poder aparecer. Y eso, pensé antes de cerrar los ojos, era suficiente. Era más que suficiente. Hay una cosa que nadie te dice sobre reconstruirse. No te dicen que hay un momento específico en que uno se da cuenta de que ya lo hizo. No hay una mañana en que uno se despierta y siente que todo está completo, que el proceso terminó, que ya se puede sellar la caja y ponerla en un estante. No funciona así. La reconstrucción no tiene un punto final que uno pueda señalar con el dedo. Tiene, en cambio, una acumulación de momentos pequeños que un día uno mira hacia atrás y reconoce como el camino que lo trajo hasta aquí. Yo tuve mi momento de reconocimiento un domingo por la mañana. Hacía casi un año que vivía en esa ciudad. El proyecto había entrado en su segunda fase con resultados que superaban todo lo que habíamos proyectado. El departamento ya no olía a pintura nueva sino a café y a libros y a ese aroma específico que tienen los espacios cuando alguien los habita de verdad. La librería de segunda mano ya me conocía por nombre. El hombre de las palomas en la plaza me saludaba con un gesto de cabeza cada domingo como si fuéramos vecinos de toda la vida. Ese domingo me senté en mi banco de siempre con el café en la mano. Y me di cuenta de que no había ningún peso. No el peso que había cargado durante meses después de aquella noche en el hotel. No la tensión constante de algo sin resolver que se instala en el pecho y no se va del todo aunque uno haga todo lo correcto. No estaba. O al menos no de la misma manera. Lo que había en su lugar era algo más liviano y más sólido al mismo tiempo. Algo que no necesitaba explicación ni nombre, pero que yo reconocí de inmediato porque era una sensación que hacía mucho tiempo no tenía. Era paz. No la paz de quien no ha sufrido, sino la paz de quien sufrió, la atravesó completamente sin atajos, y llegó al otro lado todavía en pie y todavía siendo el mismo. Esa paz que no se compra ni se aprende en ningún libro, sino que se construye en las noches difíciles y en las decisiones incómodas y en los silencios que uno elige sostener cuando sería más fácil llenarlo todo de ruido. Llamé a Carolina ese domingo. No por impulso. No porque ese momento de paz hubiera funcionado como señal o como permiso. Sino porque llevaba semanas sintiendo que estaba listo y había elegido esperar un poco más para asegurarme de que esa sensación era real y no solo el alivio temporal de un buen día. Era real. Contestó al segundo timbre. Hablamos durante casi una hora. Sobre el proyecto, sobre un congreso al que los dos íbamos a asistir el mes siguiente, sobre ese libro que habíamos discutido en aquella cena y cuya discusión había quedado sin terminar. Fue una conversación fácil y natural de la misma manera que lo había sido aquella noche, sin esfuerzo, sin esa tensión artificial que tienen a veces las primeras llamadas cuando uno está tratando de ser una versión ligeramente mejorada de sí mismo. Al final de la llamada le pregunté si quería cenar cuando nos viéramos en el Congreso. Hubo una pausa breve. No de duda. Del tipo de pausa que uno hace cuando sonríe antes de responder. Sí, dijo. Colgué el teléfono y me quedé un momento quieto en ese banco de la plaza, con el café ya frío en la mano y el sol moviéndose entre los árboles sobre mi cabeza. No voy a decir que en ese momento todo tuvo sentido. Eso sería demasiado ordenado, demasiado conveniente. El tipo de conclusión que se siente bonita pero que no es del todo honesta. La vida no funciona con esa precisión narrativa. Los finales felices no borran lo que pasó antes. Las personas nuevas no reparan los daños que dejaron las anteriores. Eso es trabajo propio, trabajo solitario, trabajo que uno hace en los cuadernos y en las caminatas de domingo y en las noches en que se permite llorar sin que nadie lo vea. Lo que sí voy a decir es esto.
Esa llamada fue posible porque yo había hecho ese trabajo. No perfectamente. No sin tropiezos. No sin noches en que la oscuridad se sentía más grande que la luz y en que la tentación de quedarse inmóvil era más fuerte que las ganas de seguir. Pero lo había hecho. Había elegido, una y otra vez, seguir moviéndome hacia adelante aunque no supiera exactamente hacia dónde. Había elegido la honestidad sobre la comodidad. Había elegido el dolor real sobre la anestesia conveniente. Había elegido construir en lugar de quedarse entre los escombros. Y esas elecciones, acumuladas una sobre otra durante meses, habían traído a ese hombre hasta ese banco en esa plaza en esa mañana de domingo. Pienso en Rosalía algunas veces. No con la frecuencia ni con la intensidad de antes. No con ese dolor agudo que tenía los primeros meses. Con algo más parecido a la distancia que uno toma de los capítulos cerrados. Pienso en lo que fue real entre nosotros, porque hubo cosas reales, y pienso también en lo que se fue dañando tan despacio que ninguno de los dos lo vio llegar o quizás los dos lo vimos llegar y ninguno tuvo el valor de nombrarlo a tiempo. No la culpo completamente. Eso sería fácil y sería mentira. Los matrimonios no se rompen de un solo lado. Se rompen en los espacios que los dos dejan crecer sin atender. En los silencios que se vuelven costumbre. En las conversaciones que se posponen hasta que ya no hay manera de tenerlas. En la comodidad que se confunde con la estabilidad hasta que un día uno se da cuenta de que no son lo mismo. Lo que Rosalía hizo fue su elección y sus consecuencias fueron suyas. Pero el matrimonio que dejó de funcionar antes de esa noche en el hotel, ese había sido de los dos. Eso lo entendí tarde. Y entenderlo me costó algo. Pero también me dio algo que no esperaba. Me dio la capacidad de salir de esa historia sin cargar con toda la rabia, sin necesitar que ella fuera completamente el villano para que yo pudiera ser completamente la víctima. La verdad es más complicada que eso. Siempre lo es. Y vivir en la verdad complicada es más difícil que vivir en la versión simple. Pero es la única manera de salir de verdad. Iván perdió su trabajo. Eso ya lo sabía. Lo que supe después, a través de Tomás que seguía teniendo contactos en ese mundo, es que la desvinculación había tenido consecuencias más amplias de lo que yo había imaginado. Había habido una investigación interna. Habían salido a la luz otras situaciones que involucraban a otras personas. Su reputación profesional había quedado dañada de una manera que iba a ser difícil de reparar en ese sector. No lo celebré. No porque no sintiera nada al respecto, sino porque celebrar eso hubiera significado que todavía le daba a esa historia más espacio del que merecía en mi vida. Y yo había trabajado demasiado para recuperar ese espacio como para cedérselo de nuevo a algo que ya era pasado. Lo que sí pensé, con una tranquilidad que me sorprendió a mí mismo, es que las elecciones tienen consecuencias. Siempre. No siempre inmediatas. No siempre visibles. Pero siempre reales. Y que uno no necesita dedicar energía a esperar que esas consecuencias lleguen porque llegan solas, con o sin que uno las observe. Eso es lo que aprendí de todo esto. No una lección única y ordenada. No una frase que quepa en una tarjeta de motivación. Sino varias cosas que se fueron asentando con el tiempo y que hoy, desde este banco de esta plaza en esta mañana de domingo, puedo mirar con la claridad que solo da la distancia. Aprendí que ignorar lo que uno sabe no lo hace desaparecer. Lo hace crecer en la oscuridad hasta que es demasiado grande para seguir ignorando. Que las señales no se inventan. Que cuando algo dentro de uno dice que algo está mal, merece al menos una pregunta honesta aunque la respuesta asuste. Aprendí que construir la vida alrededor de lo que otro necesita, olvidándose de lo que uno mismo necesita, no es amor. Es una forma de desaparecer despacio. Y que uno puede desaparecer así durante años sin que nadie lo note, incluyendo uno mismo. Aprendí que el dolor no se evita con buena voluntad, ni con esfuerzo, ni con años de historia compartida. Que cuando algo está roto de verdad, la única salida honesta es atravesar el dolor, no bordearlo. Que bordearlo solo hace el camino más largo. Aprendí que reconstruirse no es volver a ser lo que uno era. Es descubrir lo que uno es cuando ya no está definido por lo que perdió. Y aprendí, quizás lo más importante de todo, que uno tiene mucho más de lo que cree cuando se queda solo con lo que siempre fue suyo. Si hay algo que quisiera que te llevaras de esta historia, si hay algo que tiene valor más allá de lo que me pasó a mí específicamente, es esto. No esperes a que la verdad te encuentre en un pasillo de hotel. Escúchate antes. Escucha ese malestar pequeño que aparece y que es tan fácil de archivar bajo el nombre de cansancio o de una mala semana o de que las cosas son así en todos los matrimonios.
Ese malestar sabe cosas que la mente racional todavía no está lista para admitir. Y hacerle caso a tiempo no garantiza que nada duela. Pero sí garantiza que uno no llega tarde a su propia vida. Porque eso es lo que casi me pasa a mí. Llegar tarde a mi propia vida. Estuve a punto de quedarme en una historia que ya había terminado, sosteniendo una versión de la realidad que ya no existía, pagando el precio de una comodidad que en el fondo no era comodidad sino miedo. Miedo a la soledad. Miedo al cambio. Miedo a descubrir que la vida que creía tener no era exactamente la que había pensado. Ese miedo es humano. Es completamente humano. Y no hay que avergonzarse de él. Pero tampoco hay que dejar que maneje. El sol había subido bastante cuando finalmente me levanté del banco ese domingo. Caminé de regreso al departamento por la ruta más larga, esa que pasa por la librería de segunda mano y por el mercado de las frutas y por esa calle con los árboles grandes que en otoño se ponen de un color que todavía me detiene cada vez que lo veo aunque ya lo haya visto muchas veces. Subí al departamento. Me serví otro café. Me senté junto a la ventana grande y miré la avenida arbolada de abajo, los árboles moviéndose con el viento, la gente caminando con esa velocidad de domingo que es distinta a la de cualquier otro día. Y pensé en el hombre que había entrado a un hotel con flores hace casi un año. Pensé en lo que perdió esa noche. Y pensé en todo lo que encontró después. No son cosas que se cancelen entre sí. El dolor no se borra con lo bueno que vino después. Y lo bueno que vino después no existiría sin el dolor que lo precedió. Son las dos cosas al mismo tiempo, como suelen ser las cosas que importan de verdad. Cerré los ojos un momento. El café caliente entre las manos. El sonido de la ciudad abajo. El silencio adentro. Y la certeza tranquila, sin dramatismo, sin necesidad de que nadie más la confirmara, de que este hombre sentado junto a esta ventana en esta mañana de domingo era exactamente el hombre que necesitaba ser. Eso fue suficiente. Eso es siempre suficiente.